No, creo que no puedo. Maestro. Ok, perfecto. Entonces vamos avanzando con el tema de curvas de aprendizaje y frontera de posibilidades de producción. Bien, cuando nosotros estamos elaborando cualquier producto o damos cualquier servicio, ustedes saben que hacemos una combinación de factores. Uno de los factores, pues primordiales, ¿no? Digámoslo así, en los cuales se va dando una ejecución cada vez mejor, es en la mano de obra o en el trabajo. Cuando las personas aplican sus conocimientos, sus capacidades, su forma de, sus técnicas, el trabajo se va realizando poco a poco. Entonces, pero conforme pasa el tiempo, el trabajo por la división del trabajo, la división natural, la división social, las capacidades de las personas, el tiempo en el cual se van especializando en ese trabajo, eh, la, la producción se vuelve cada vez mejor, ¿no? Se pueden reducir tiempos, se puede aumentar la eficiencia, que quiere decir que desperdiciamos menos recursos y eso provoca que la gente empiece a aumentar su productividad. Y a eso se le llama el cambio de productividad de cuando empiezas a trabajar a cuando vas adquiriendo cada vez más especialización, se llama curva de aprendizaje. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí dice, ¿no? La curva de aprendizaje se basa en cuánto tiempo las personas y organizaciones aprenden haciendo las cosas cuando se repiten trabajos y procedimientos, lo que permite hacer un mejor trabajo. Se basa en una duplicación de la productividad con una disminución del tiempo requerido hasta un cierto límite. Entonces, es muy importante esta parte. Ok, vamos a ver. Recuerden tener a la mano algo donde anotar, por lo que vamos avanzando en los temas. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos una curva de aprendizaje, eh, dice para etiquetado de latas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto A tenemos una lata etiquetada en 480 segundos, dice. Si hacemos dos, nos tardamos 390, 4, 317, 8, 258, 16, 210 y 32, 171. En esta, digamos, dispersión de cómo se pueden hacer los tiempos va manifestando que entre más hacemos un trabajo, menos nos tardamos por la curva de aprendizaje. Entonces, regularmente eso es lo que pasa. Entre más aumentamos el tiempo, perdón, entre más hacemos esa tarea, disminuye el tiempo de ejecución. Entonces, por aquí dice, ¿no? Conforme pasa el tiempo y aumenta el aprendizaje, el tiempo de elaboración se reduce hasta un cierto límite. Aquí muestra una tasa de aprendizaje de 81.25%, que es cuánto se está tardando ya cuando hace 32 latas, ¿no? El porcentaje de disminución de 480 a en lo que se tarda una lata en este punto F va a ser de un 81.25%. Y eso es lo que esperamos en la producción. Básicamente esperamos que las personas, conforme pase el tiempo y las organizaciones en su general, vayan disminuyendo esos tiempos y vayan aumentando su productividad. Es un efecto natural, ¿no? Que se va dando en las empresas. Ok. Ahora, el tiempo en que se produce un producto o un lote será menor cada vez, ¿no? Y la tasa de disminución del tiempo de producción por unidad o por lote siempre va a ser cada vez menor. Y va a seguir algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Eso, la ley de los rendimientos decrecientes, ahorita la voy a explicar con una gráfica, pero es importante que ustedes sepan que también la teoría de la curva de aprendizaje retoma esa ley de los rendimientos decrecientes. ¿Para qué nos ayuda la ley de los rendimientos decrecientes o la curva, perdón? Pues la curva de aprendizaje nos enseña
el porcentaje o las tasas a las cuales las personas van haciendo mayor su eficiencia. Cuando hablamos de aumentar la eficiencia, hablamos también de que vienen, digamos, efectos colaterales. En este caso van a reducir costos porque disminuyen el tiempo. Pero además, ese aprendizaje puede resultar en que empleemos a menos personas para ese trabajo. Entonces eso va a tener como un efecto escalado en el cual vamos a reducir muchas cosas de los costos. Podemos hacer programaciones mejores para el consumo de los recursos que vamos a utilizar y además podemos ir evaluando a través de esta curva de aprendizaje el desempeño de la organización. Entonces nos ayuda mucho conocer los datos y estar midiendo cómo se va dando esta productividad. Eso es parte esencial de cualquier organización, que tú puedas ir evaluando cómo se comporta el aprendizaje de las personas. Entonces, esa va a ser como una situación que nos va a ayudar mucho a ordenar y a poder diagnosticar el buen comportamiento de la producción de una empresa. Aunado a que hay una curva de aprendizaje, está una curva de experiencia, ¿no? Básicamente representa la disminución del tiempo de producción de un determinado número de unidades como consecuencia del aprendizaje, pero aquí va a incluir algunas otras variables. Acuérdense muy bien, la curva de aprendizaje representa el nivel de especialización de las personas conforme va pasando el tiempo y cómo aumenta su productividad. En el caso de la experiencia, digamos que retoma eso, pero va a añadir otras variables que son muy importantes. Entonces, eh, algunas cosas que va a tomar en cuenta la curva de experiencia va a ser primero la curva de aprendizaje como tal, ¿no? La eficiencia de la mano de obra en relación con su capacitación. Segundo, la especialización del trabajo. Va a poner de manifiesto que la división de tareas va a hacer que se vuelva cada vez más productiva la empresa o más simples las actividades. También va aunada la innovación de procesos productivos, que como ustedes saben, no solamente basta con ir aprendiendo y ejecutando mejor la tarea. Conforme pasa el tiempo, también vamos añadiendo tecnología a los procesos. Y cuando hablo de tecnología, no solamente hablo de el uso de máquinas. La tecnología también se manifiesta en adquirir nuevas técnicas de producción, en incluir mejoras a los procesos, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo que la productividad vaya aumentando. También es bien importante considerar que conforme pasa el tiempo, siempre las empresas y en sí la producción de bienes y servicios se va yendo hacia una estandarización. Ese es uno de los objetivos primordiales de la economía mundial, que conforme pasa el tiempo vamos a hacer una estandarización de productos de bienes y servicios. Y esa estandarización nos permite hacer más ahorros. Aquí es el ejemplo primordial que se utiliza para explicar esto es, por ejemplo, una artesanía y un producto que se elabora en serie. Una artesanía regularmente le invierte más tiempo, está personalizada, se va desarrollando en un tiempo más amplio, ¿no? Y en cambio, y lleva más costos. En cambio, un producto elaborado en serie, pues va a tardar mucho menos y va a reducir los costos. También va incluida la parte de la organización del trabajo, porque en las organizaciones, en las estructuras que están haciendo los procesos o que están inmiscuyendo en el proceso de transformación de bienes y servicios, cada vez que pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo y conforme pasa la experiencia, digámoslo así, vamos organizándonos mejor, inclusive en los espacios, en el uso de herramientas, en el uso de maquinaria, en la especialización de las técnicas, la organización del trabajo va siendo cada vez más eficiente. Entonces, eh, pues en ese sentido también incluye la cuestión de la motivación en la organización, la buena ejecución de políticas por ejemplo, el ambiente de trabajo que hay,
de las condiciones también de luz, de aire, de servicios que tienen los trabajadores, pues va haciendo que esa curva de experiencia vaya manifestando todas estas variables, ¿no? Y aumente la productividad. Las características son muy importantes y son casi similares en comportamiento a una curva de aprendizaje, eh, lo cual es una de las cuestiones que vamos a ver muy relacionadas con las curvas, es que va a haber una disminución de los costos, ¿sale? En esa representación gráfica. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes. Ahora, ahí están dos curvas, ¿eh? La curva de aprendizaje y la curva de experiencia. Otra de las representaciones gráficas que vamos a ver muy importantes es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? Va a representar las diferentes combinaciones de productos o de bienes y servicios que puede producir una economía con los factores que dispone, con los factores productivos que tiene, aunado con su tecnología. Entonces, la frontera de posibilidades de producción de un país es la combinación de bienes y servicios que puede producir dado los factores productivos que tiene. Sí, espero que me hayan entendido en esa parte. Voy a tratar de ejemplificarlo también, como lo hemos hecho con todas las curvas. Aquí está, esta es una frontera de posibilidades de producción. Y aquí, por ejemplo, tenemos armas y tenemos alimentos. O sea, son dos bienes. Entonces, según los factores productivos que tiene, acuérdense cuáles son, es tierra, trabajo, capital y organización. Según lo que tiene ese país, puede producir este nivel de bienes y servicios, dependiendo qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si quiere especializarse en la producción de alimentos o de armas, sus posibilidades con lo que tiene serían estas, ¿no? Hay dos límites extremos de producción, ¿no? Si solamente me dedico a los alimentos, voy a producir. Y si solamente me dedico a producir armas, voy a producir. Y solamente me dedico a la producción. Entonces, conforme vaya yo Y intercambiando, solamente me dedico. produciendo tal vez más armas o produciendo tal vez más alimentos, siempre va a haber un punto de combinación o de posibilidad en la cual yo puedo realizar esta producción de bienes. Entonces, siempre va a haber un tipo bueno, una combinación de sus bienes hasta dónde puedo yo producirlos. De A y F, ¿no? Es posible cualquier combinación, sin embargo, son combinaciones ineficientes, ya que no se utilizan plenamente los recursos como en el punto G. Bueno, ¿qué es esto? Regularmente, si dejamos de producir armas y producimos solamente alimentos, va a haber ciertos factores de producción que no estamos aprovechando, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes en el sentido de que no es lo mismo producir armas o producir alimentos. Cualquier combinación fuera del área es irrealizable ya que excede los insumos disponibles como en el punto H. O sea, eh, este punto aquí no lo podríamos alcanzar porque no tenemos los factores productivos necesarios, ¿no? Siempre debe estar sobre la curva. Si estamos aquí, no estamos utilizando todos los recursos que tenemos. Si estamos aquí, no es posible porque no tenemos los recursos disponibles. Por lo tanto, la aplicación idónea de los insumos son todas aquellas combinaciones que conforman la curva. Entonces, digamos que la frontera de posibilidades de producción es como el límite de producción que tenemos según nuestros recursos. Bueno, ahora, dependiendo mucho, hay ciertas circunstancias que pueden ayudarnos a comprender cómo se desplaza esta curva. Por ejemplo, aquí dice crecimiento económico y frontera de posibilidades de producción por el incremento de la eficiencia en la producción de alimentos. ¿Cómo es eso? Bien, si nosotros empezamos a manifestar por nuestra curva de experiencia o de aprendizaje una mayor eficiencia en la producción de algún bien,
Lo que pasaría es que si estamos en un número, por ejemplo, aquí 5 de alimentos y somos más eficientes en producirlos, podemos desplazar la curva hasta un 7 por ese nivel de especialización o por esa eficiencia. Y entonces la curva se desplaza. Y aquí sucede lo mismo, nada más que para el caso de las armas. Si nos especializamos más en producir armas, aumenta nuestra productividad de armas y la frontera de posibilidades de producción pues se va a desplazar, ¿no? Entonces, aquí va a jugar un papel muy importante la curva de experiencia y la curva de aprendizaje para poder desplazar esa curva, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También, ¿qué pasa si combinamos los dos? Si combinamos los dos, digamos, bienes en eficiencia, pues desplazamos completamente la curva, ¿no? De A a B. Entonces se vuelve una nueva curva de frontera de posibilidades de producción. También puede pasar, ¿no?, que por alguna circunstancia disminuye nuestra eficiencia. Ya sea que, por ejemplo, si estamos hablando aquí de un país, por ejemplo, que no dispongamos con tecnología, sino que se vuelve obsoleta la tecnología que utilizamos, este, que se pierde la organización que hay en las empresas, que pueda, por ejemplo, que no se capacite a las personas que están empezando a trabajar en las empresas, pues en lugar de producir más, vamos a producir menos. Entonces también puede haber un desplazamiento eh, o disminución de la frontera de posibilidades de producción si no se capacita el personal, por ejemplo. Bien, hasta ahí, digamos que está la frontera de posibilidades de producción. También hay algo que se llama isocuantas. Las isocuantas, a diferencia de la frontera de posibilidades de producción, va a ser la combinación y sustitución de factores de producción que proporcionan un mismo nivel productivo y se representa con esta curva que se llama isocuantas. Es bien importante que en este tema de isocuantas no se pueden cortar dos o más curvas, ya sé que se estaría hablando de una conducta irracional del empresario. En el supuesto donde hay una isocuanta y corte a otra, realmente se genera una nueva isocuanta. Bueno, es- me imagino que ahorita están como con cara de duda, ¿no? Básicamente, la curva de isocuantas representa eh, cómo podemos combinar los factores de los que disponemos, los recursos, para producir un mismo nivel de producción. Por ejemplo, si tuviéramos madera y tuviéramos metal, esa combinación, en qué medida se pueden sustituir estos dos factores para producir un mismo nivel una misma cantidad de bienes. Aquí voy a tratar de, bueno, explicarles que estas isocuantas básicamente nos expresan el nivel de sustitución que hay entre dos recursos, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de mano de obra y de maquinaria, la combinación que hay entre maquinaria y mano de obra o seres humanos nos va a dar un cierto nivel de producción. Aquí el chiste de las isocuantas es que siempre se va a mantener el número de bienes producidos. Lo que va a cambiar es cómo combinamos los factores de producción. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No me puede volver a repetir lo que dijo? Claro, en las isocuantas, eh, la diferencia con otras curvas como la frontera de posibilidades es que siempre se va a mantener un mismo nivel de producción o de bienes y servicios. Lo que va a estar modificándose es el cómo se van sustituyendo los factores de producción o cómo se van combinando entre sí para producir ese nivel de producción.
A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas? Les tiene que quedar claro esta parte. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Ya les quedó claro? Acuérdense que luego viene el cuestionario, ¿eh? Ok. ¿Lo puedo volver a repetir, profe? La verdad sí no entendí muy bien. Bien. Las curvas de isocuantas van a representar la combinación de factores para producir un mismo número de bienes y servicios. Em, Les decía, podemos combinar dos factores que podrían ser, por ejemplo, mano de obra, que es el trabajo, este, y capital, que pueden ser las máquinas. Entonces, por ejemplo, yo puedo producir un mismo nivel de producción en cierta combinación de trabajo o de mano de obra y de máquinas. La curva isocuanta siempre va a representar un mismo nivel de producción. Por ejemplo, yo produzco 100 sillas, ¿no? La combinación de máquinas y de seres humanos me va a dar esas 100 sillas, pero puedo ir combinando esos dos recursos de diferente forma. A veces puedo poner énfasis en que hagan más trabajo las máquinas o que hagan más trabajo los seres humanos. Pero la isocuanta siempre va a representar 100 sillas, 100 sillas, 100 sillas, 100 sillas. ¿Y cómo puedo ir combinando estos dos factores para que siempre me den 100 sillas, ¿no? Si pierdo un empleado, ¿cuántas máquinas tengo que poner para que sigamos manteniendo la producción de esas 100 sillas? ¿Alguien más? A ver si así quedó claro con ese ejemplo. Ok. Voy a pasar a lo siguiente, si no. Bien, la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley va a ser una ley muy importante porque nos enseña que la combinación de factores de producción y cómo se comporta la productividad en una empresa tiene un cierto comportamiento que necesitamos definir. Eh, ¿Quién es quien expresa o quien propone que observemos esta ley? Es David Ricardo, es uno de los autores clásicos de la economía, que bueno, dice él, eh, conforme aumenta el número, conforme aumenta el número de unidades de un recurso productivo y se mantiene fijo el número de unidades de otro recurso, la producción total crece cada vez más, luego un poco menos y al final disminuye. ¿Cómo es esto de que un factor productivo aumenta y el otro se mantiene fijo? Bueno, voy a tratar de ponerles un ejemplo. Digamos que en este caso estamos en una producción agrícola, ¿no? Eh, Conforme pasa el tiempo, nosotros vamos especializándonos en ese trabajo agrícola. Por ejemplo, aquí dice, aumento rápido de la producción es el primer paso de la ley de los rendimientos decrecientes. Hay un aumento de la productividad. Si yo aumento un factor y mantengo el otro fijo, vamos a ver esta ley. ¿Qué factores vamos a ocupar? En este caso, igual combinemos el factor de trabajo y combinamos el factor de capital, que sería la tecnología. Conforme ya aumente el factor trabajo y mantenga fijo el capital o la tecnología, voy a tener cómo va a aumentar la producción mediante esta ley. Conforme yo aumento las personas en el trabajo, por ejemplo, aquí dice, si yo aumento de 1 a 2 campesinos, hace que la producción se eleve al doble, porque, bueno, razonablemente, ¿no? Si yo aumento el número de trabajadores, va a haber más producción. Pero conforme ya vaya aumentando más campesinos o más trabajadores, ese rendimiento se va haciendo más pequeño y pasamos a la segunda fase. Dice, pasar de 3 a 7 campesinos genera rendimientos menos crecientes, o sea, menos, cada vez menos. ¿Por qué? Sucede que al aumentar más trabajadores va a
no va a aumentar en la misma cantidad que en la primera etapa. Sucede que si mantenemos un factor fijo, que sería en este caso el factor de tecnología o el factor capital, digamos que conforme van aumentando el número de trabajadores, no aumentamos el número de herramientas de trabajo. Entonces, lo que va a ir pasando es que al tener más trabajadores y más trabajadores, se satura el uso de las herramientas. Y entonces, sí van a producir un poquito más, pero van a tener que prestarse entre ellos las herramientas. Y va a llegar un momento dado que lleguemos a la tercera etapa, en la que si aumentamos más gente, como no hay disponibilidad de herramientas, no hay disponibilidad pues de medios para producir más, las personas que entren a trabajar no van a tener cómo trabajar más o producir más. Y entonces la producción marginal ya no va a ser decreciente, sino va a ser negativa. ¿Ok? Y aquí está un ejemplo de qué es lo que está pasando. Fíjense. Aquí está la producción, ¿no? Total y los trabajadores por año. Aquí el factor que va a mantenerse fijo sería el capital. Conforme yo voy aumentando, si yo aumento a 2 trabajadores, la producción aumenta, ¿no? Y la producción marginal, miren, en el primero es de 30, luego de 35. Si aumento a 3, aumenta 40 puntos la producción, que es la producción marginal. Si yo aumento a 4, vuelve a aumentar, pero si se fijan, no aumenta de la misma manera. Nosotros esperaríamos, bajo la lógica, que aumentara este número más de 40. Pero ¿por qué no aumenta más de 40? Porque aquí ya encontramos un límite de uso de las herramientas y de la maquinaria que disponen los trabajadores. Entonces, en lugar de aumentar más, empieza a aumentar menos. El quinto trabajador aumenta 25 unidades a la producción, el sexto 20, el séptimo 10 y el octavo ya no aumenta, sino al contrario, disminuye. Eso es la ley de rendimientos decrecientes. Ahora, voy a preguntarles a ver si me entendieron, ¿no? A ver, y voy para allá. José Marcelino, si eres tan amable, explícame o primero dime si me entendiste. Pues más o menos, pero ahí vamos, poco a poquito. Dime qué me entendiste. Bueno, lo de la gráfica, bueno, que conforme va aumentando la producción, Ujú. va disminuyendo como el trabajo que tienen las personas y en lugar de favorecer a la persona como tal, no así que no le beneficia, sino que le está como, no sé cómo se dice, se me fue la onda. O sea, que no le conviene que aumente, pero a la empresa sí le conviene. Ujú. Algo así. Ok, bien. ¿Alguien más? Bueno, Yo le entendí, bueno, voy a poner de ejemplo una carpintería. Digamos que el dueño empieza a contratar personas Ujú. y digamos que empieza con 5 y estas personas a la semana sacan 25, que es como el estándar, pero ya tienen ya tienen las máquinas que, o sea, como digamos que cada quien ya sabe qué máquinas usar y ya tienen un tiempo establecido, algo así. Y si el dueño empieza a aumentar a los trabajadores, por lo que no tiene mucha maquinaria, disminuye la producción. Eso fue lo que entendí, no sé si... Sí, no es correcto. Disminuye la producción marginal. O sea, Ajá. ese es muy bueno el ejemplo que acabas de poner porque ese es, creo que representa bastante bien lo que está pasando. Voy a ejemplificarlo voy a tomar tu ejemplo, ¿no? Si tenemos una carpintería, digamos que se trata de poner clavos, ¿no? Tenemos 5 martillos, ¿no? De 1 a 5 trabajadores siempre van a tener martillo.
y van a poder hacer uso del martillo para seguir produciendo. Si yo contrato 6, alguno de los 5 va a tener que prestar su martillo para que el otro trabaje. Y tal vez sí produzcan más, pero no lo que deberían producir todos juntos. Y conforme yo voy aumentando trabajadores, esos 5 martillos ya no son suficientes y llega un momento en el que inclusive ya no pueden prestárselos entre sí para trabajar y disminuye la producción. Eso es más o menos lo que está representando esta ley. Y me pareció bastante bueno el ejemplo, ¿no? Creo que así podríamos definirlo más o menos. A ver, ¿alguien más que me quiera preguntar o que me quiera explicar qué entendió? Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí entonces sí ya está clarísimo? Sí, maestro, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces sí, ahí estamos, ¿no? Vamos a hacer entonces un cuestionario en el Classroom. Déjenme poner pausa a la grabación. Bien, como ya observamos, ¿no? Acabamos el tema de productividad y vamos a continuar con la teoría de empresa en cuestión de costos, ¿vale? Entonces espero que todos estén listos para ir anotando, y vamos haciendo ejercicios, y si va quedando duda, pues me pueden ir preguntando. Bien, bueno. Recuerden que los costos, si ya en alguna materia lo habrán comentado, me imagino, pero si no, seguramente sí habrán escuchado alguna vez ya que hay costos, hay gastos, ¿no? Que hacen las empresas o que hacemos los individuos para poder producir. O en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si no vamos a producir, de todos modos tenemos salidas de dinero que les llamamos gastos o costos. Este tema trata básicamente que expliquemos la diferencia de estos, su relación, cómo se pueden clasificar en la empresa, y bueno, vamos a ver algunas particularidades también de cómo se pueden controlar, cómo se pueden calcular algunos costos y así como lo vimos con la parte de producción, también vamos a ver algunos ejemplos de cómo se va desarrollando esta teoría de costos. En algún momento, si hay algún alumno aquí de contabilidad, ustedes van a llevar una materia que se llama contabilidad de costos, así que ustedes lo van a ver mucho más a Sí, de profundidad, hecho la estoy llevando, profe. de hecho, ¿no? Entonces, lo van a ver más a profundidad, van a ver las clasificaciones, pues con más detenimiento, porque además ustedes tienen que ver más con temas de registros, ¿no? Entonces, pero aquí en economía vamos a ver conceptos y la perspectiva económica de ese control de costos y gastos que debemos tener en términos de producción, ¿no? En términos de bienes y servicios. Ya ustedes tienen como más, ahí seguramente con lo que lleven en su materia de costos, pues van a contribuir mucho con si de repente necesitamos una explicación de algunas cosas. Bueno, entonces, es muy importante que todas las empresas, los individuos, tengamos o seamos muy conscientes de que los costos y los gastos van a generar que nosotros tomemos ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque el ingreso o la cantidad de recursos monetarios que disponemos siempre es limitada. Que además quisiéramos que todas las empresas y los individuos dispusiéramos del capital o del ingreso ilimitado, ¿no? Pero no es así. Entonces, la parte de costos y gastos y su control es una cuestión muy importante para hacer eficiente el uso de los recursos. Y en economía, la toma de decisiones sobre costos y gastos va a intervenir mucho en los niveles de producción que podemos mantener en una economía, cuando hablamos de una empresa o cuando hablamos de un individuo, ¿no? Entonces, para efectuar este análisis de costos y gastos, tendremos que disponer de suficiente información. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, si yo necesito hacer un control de costos y gastos, lo primero que tengo que hacer es sentarme a ver en qué estoy gastando, o sea, en qué se va mi dinero como empresa o como individuo. Segundo, utilizar un sistema centralizado de control de costos y gastos, ¿no? Que eso significa que tenga yo un sistema de cómo registrar esa información, que puede ser a través de un Excel, que puede ser a través de la contabilidad misma que hacen, que llevan el control, ¿no? En una empresa. Hay software para llevar a cabo un control de costos y gastos, en fin, ¿no? Un formato, en fin. Debe haber un sistema tal que me permita registrar esa información. Y tercero, realizar todos los procedimientos que me permitan conocer los costos y gastos de la empresa. Y esto es un poquito más asentarme a ver, pues, qué es lo que yo necesito eh, durante todo un periodo y en qué estoy haciendo o realizando esas erogaciones de dinero. Las erogaciones son salidas de dinero, ¿no? Ese concepto es muy contable. Pero bueno, entonces, cuando hablamos entonces de que necesitamos ese control de costos y gastos, es como cuando de repente ustedes se sientan a hacer como el presupuesto de su quincena, si ya algunos trabajan y les pagan, de repente uno se sienta a ver en qué necesito gastar el dinero, ¿no? En este sentido, a veces tenemos que pagar una deuda, tenemos que pagar nuestra comida, nuestro transporte, algunos gastos como son teléfono, si ustedes ya pagan servicios, pues pagan su luz, agua, internet, y los gastos que van añadidos a eso, ¿no? Que muchas veces el gasto más pequeñito, el gasto hormiga, es el que se lleva gran parte de nuestros ingresos, ¿no? Que puede ser que cuando me voy al cine, que cuando me compro una golosina. Y así como le pasa a un individuo, le pasa lo mismo a una empresa. También las empresas tienen un uso del dinero en el cual tienen que pues ser muy conscientes de cómo están utilizando ese dinero. Hoy en día, por ejemplo, a raíz de la situación que estamos pasando en México, las empresas estamos poniendo muchísima atención en nuestros gastos, en nuestros costos, ¿no? Estamos haciendo controles muy fuertes para poder salir de las situaciones de crisis económica que se están presentando. Entonces, digamos que lo que vamos a ver hoy en la parte de costos y gastos, es un tema muy recurrente ahorita a nivel general de lo que está pasando en nuestra economía en México. Ahora, vamos a definir costo y vamos a definir gasto porque son diferentes, no es lo mismo. Entonces, regularmente, el primero que definimos siempre es el costo. Eh, Voy a tratar de explicarles así con palabras simples, ¿no? El costo es una salida de dinero que su fin o su objetivo último es que produzcamos un bien o servicio. Entonces, el costo siempre va a venir relacionado con el tema de producción, el concepto de producción. El costo siempre va a ser parte de una incorporación a un bien o un servicio, ¿no? A una mercancía, dice acá. Entonces, dice, la adquisición de un inmueble provoca un gasto que se transforma en costo a medida que su amortización es incorporada al proceso productivo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo compro una maquinaria, de repente yo puedo pensar que ese es un gasto, pero si esa maquinaria me ayuda a producir bienes y servicios, se vuelve un costo, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de costo, siempre va relacionada la palabra de producción. El gasto, a diferencia del costo, es cualquier salida de dinero, cualquiera, eh, que no se relacione con la producción de bienes y servicios. Entonces, permiten a las empresas llevar a cabo sus actividades. Hay varios tipos de gastos, porque cualquier entidad hace gastos, pero estos no son parte del proceso productivo para bienes y servicios. Pues espero que les haya quedado que les haya quedado claro. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Ok. Costo va a ser una salida de dinero que va a estar orientada a la producción de bienes y servicios, siempre. O sea, va a estar dentro de un proceso de transformación.
Si yo compro una maquinaria para producir bienes y servicios, esa maquinaria es un costo, no es un gasto. Si yo digamos, me compro un coche, pero ese coche no me sirve para producir bienes y servicios, es un gasto. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, el gasto es una salida de dinero en cualquier otra cosa que no sea en el proceso de transformación de bienes y servicios. A ver si está ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Claro, ok. Bueno, ahora, son diferentes, pero siempre van a tener una relación muy estrecha, porque los dos son salidas de dinero, ¿no? Ahora, el gasto, como les dije, es cualquier salida de dinero y el costo va enfocado a la producción. Entonces, el costo es parte de los gastos. El gasto es más general y el costo es muy particular. Entonces, gasto es cualquier salida de dinero o cualquier erogación. El costo es una erogación del proceso productivo. Y los costos son pagos a los insumos o remuneraciones a los factores productivos. O sea, el costo siempre va a venir relacionado también con factores productivos, que son tierra, trabajo, capital y organización. Cualquiera de esos. Ahora, los gastos, decía, son los generales. O sea, digamos que los gastos son cualquier salida de dinero. Entonces, cuando una empresa empieza a hacer sus gastos, lo puede clasificar en tres categorías. Desde la perspectiva económica, aquí sí, los contadores van a tener diferentes clasificaciones, pero nosotros vamos a retomar la económica, que es gastos financieros, gastos administrativos y gastos de distribución. Ahí, ¿no? Entonces, los contadores ya sé que tienen más clasificaciones, pero nosotros en economía vamos a llevar tres: financieros, administrativos y de distribución. ¿Qué son los gastos financieros? Los gastos financieros son aquellos que están relacionados con la utilización del dinero. O sea, los gastos financieros son el pago a créditos, los intereses bancarios o el pago de amortizaciones de pasivos y capital. Bueno, esta parte de pasivos y capital me lo entienden muy bien los contadores, pero aquellos que no están en contabilidad, básicamente es el pago de las obligaciones de las personas, o sea, de sus deudas. Y regularmente hablamos de, pues pueden ser créditos bancarios, pueden ser créditos hipotecarios, pueden ser deudas, deudas diversas, ¿no? Que de repente pedimos prestado a una persona, es una deuda diversa, pago a proveedores, y en la parte de capital puede ser el pago a mis accionistas, en fin, son todas las obligaciones que yo tengo, ¿no? Y obligaciones se traducen en deudas, gastos financieros. Ahora, los gastos administrativos son aquellos que se dan por consecuencia de organizar los factores productivos, o sea, la mano de obra, el capital y los insumos, ¿no? Entonces, los gastos administrativos pueden ser sueldos de la administración, salarios del cuerpo directivo y gastos de oficina. Aquí es bien importante hacer la diferencia porque aquí es donde de repente nos podemos confundir con costo y gasto. Costo, acuérdense que siempre va a venir enfocado hacia los factores productivos, pero que intervienen en la transformación de estos en bienes y servicios. Cuando yo pago la nómina de los administrativos, por ejemplo, de un contador, de un recepcionista, de un chofer, todos ellos no intervienen en el proceso productivo. Sí trabajan en la empresa, sí podríamos decir que su trabajo está ahí, pero ellos no trabajan en la transformación de factores en bienes. Entonces, esos sueldos no son costos, sino son gastos, porque son diferentes al de aquellos que intervienen en el proceso de transformación. Digamos que los sueldos de los obreros y de los que están en el proceso de transformación, que puede ser, por ejemplo, en una maquiladora, el sueldo de los que están maquilando, el sueldo del que está ensamblando piezas, el sueldo del que está metiendo al horno, del que está, no sé, armando una pieza, ese sí es un costo. Pero todos los demás del cuerpo administrativo, de los directores, de los servicios, por ejemplo, de mantenimiento, de cosas así, no se van al costo, se van a gastos de administración.
Están gastos de distribución, ¿no? Son aquellos que realiza la empresa para hacer que su producto llegue al consumidor. Y aquí están los sueldos de los agentes de ventas, publicidad, los muestreos, ¿no? O de repente se hacen demostraciones de algunos productos y esos son gastos de distribución. También la participación en ferias o exposiciones son gastos de distribución. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que no. No, maestro. Ok. Entonces les decía aquí, para que se vea un poquito más claro, hago se hace una gráfica. Tenemos gastos generales, ¿no? O sea, gastos es todo. Gastos de consumo es cualquier erogación que no sea gastos de producción y distribución. Los gastos de producción y distribución eh, están, digamos, relacionados con la productividad, pero dentro de ellos hay una clasificación que son los costos de producción. En estos van a haber costos directos y costos indirectos. Entonces, como pueden ver, gastos es un concepto general y costos es un concepto particular. ¿Vale? Entonces, no se pierdan en eso. Ahorita vamos a tratar de definir todos estos, pero no se preocupen, poco a poco. Pero la idea que quiero que les quede aquí es que gasto es el grande y costo es, digamos, el particular. Bien, costos en los que nosotros incurrimos en las empresas. Los costos que sí intervienen en el proceso de producción son materias primas, mano de obra, gastos generales de la empresa que tengan que ver con eso, suministros y servicios, gastos generales de producción, amortizaciones, impuestos aplicados, gastos financieros aplicados. ¿A qué? A los procesos productivos. Siempre, siempre, siempre van a ser aplicados al proceso productivo. Así como hay costos empresariales, hay algo que se llama costos sociales, que son diferentes unos del otro. En el caso de los costos empresariales, estamos hablando que son aquellos que se derivan del uso de los factores productivos, de tierra, capital, trabajo, organización. Y los costos sociales, digamos que son los costos sociales son el costo de oportunidad por usar los factores productivos. Voy a tratar de ser más claro. Si yo produzco armamento, ese es un costo empresarial, lo que yo utilizo para producir ese armamento. Pero el costo social de producir armamento es que yo podría estar produciendo alimentos, pero ocupo mis factores productivos, ocupo mano de obra, ocupo la gente, el tiempo, en producir armas, pudiendo producir alimentos. Entonces el costo social de la producción del armamento es la falta de alimento. Si yo hago producción de frutas y hortalizas de exportación, el costo social puede ser la falta de productos básicos, maíz, frijol, que hay que importar. Entonces aquí, digamos, si yo exporto, el costo social es que me van a hacer falta algunos productos, porque yo los exporto. Producción de cervezas, vinos y licores, el costo social, falta de producción lechera y escasez de la misma. O sea, me dedico, ocupo mis fuerzas, mi producción, lo que yo tengo para producir un bien, pero sacrifico la producción de otros bienes. Entonces, ese es el concepto de costo social. Es lo que me cuesta a mí en oportunidad el producir alguna cosa, ¿no? Entonces, producción de refrescos embotellados, puede haber abastecimiento de agua insuficiente. ¿Por qué? Porque consume mucha agua la producción de refrescos y puede que entonces en ese sentido mi abastecimiento de agua sea insuficiente. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestro. ¿No? ¿Seguros? Ok. Sí. Bien, entonces, a ver, déjenme checar aquí cómo vamos con el tiempo. Vamos a empezar con cálculos ahorita. Entonces, para que se preparen en este espacio de la clase, tomen nota, hagan capturas de pantalla, no sé, para que vayan siguiéndome lo más, con más atención posible. Bien, vamos a ver. Empecemos.
Ahí está. Bien, vamos a ver, costos totales, medios, marginales y unitarios. Aquí nos vamos a ir con fórmulas. A partir de esta parte de la clase va a haber fórmulas y vamos a ver muchos conceptos, entonces vayan poniendo atención. El costo total va a ser la suma de todos los costos de una empresa, que por la definición del concepto de costo están relacionados con el proceso productivo, ¿no? En términos generales, los costos son la materia prima, la mano de obra, el mantenimiento de la planta y la parte proporcional de la depreciación de la maquinaria. Eso de depreciación, los contadores deben conocerlo bien porque es la pérdida de valor de los bienes a través del tiempo, ¿no? Si yo compro un coche, tiene una depreciación al año, o sea, va perdiendo valor al año, cada año que pasa. Esa es la depreciación. Los costos totales pueden calcularse sumando los costos fijos y los costos variables. Esos van a ser dos conceptos muy importantes. Entonces, la fórmula del costo total es igual a costos fijos totales más costos variables totales. Y vamos a definir esos dos. Los costos fijos totales, y lo vamos a denotar por esta nomenclatura, CFT, son el conjunto, ¿no?, de costos. A ver, espérame, a mí me está mandando un chat. Ok. ¿Sí me escuchan? Confírmame si me están escuchando, por favor. Sí, maestro. Ok. Entonces, ya la conexión de ahí de la compañera o del compañero, hay que checar esa parte. Porque sí, creo que sí, la mayoría sí me está escuchando bien. Bien, entonces, les decía, la nomenclatura que vamos a utilizar para costos fijos totales va a ser CFT, costos fijos totales. Y son aquellos que por definición, o sea, que cuando hablamos que son fijos, que realiza la empresa y que no cambian, ¿sale? Aunque alteren los niveles de producción o se produzcan mercancías diferentes. ¿A qué me refiero con que un costo fijo no cambia si producimos más o producimos cosas diferentes? Quiere decir que estos costos fijos no tienen relación estrecha o no tienen relación directa con nuestra actividad productiva. ¿Qué ejemplos podemos tener aquí? Los costos fijos totales pueden ser, por ejemplo, el pago de una renta. Si yo rento el lugar donde produzco, produzca yo o no, pago la renta. Produzca más o produzca menos, pago la renta. Si produzco diferentes productos y servicios, pago la renta. Si no produzco, pago la renta. Entonces ese costo se mantiene en el tiempo, ¿no? Y el margen, digamos, de tiempo en el cual vamos a considerar un costo fijo es de un año. Si está en el mismo nivel en un año, ya es un costo fijo. Entonces la renta es un ejemplo muy bueno porque independientemente de que produzca o no produzca, siempre voy a pagar la renta. Entonces es un costo fijo total. Profe, Vale. ¿y de la luz también podría contarse? Si es el mismo costo todo el año, sí. Si ¿Y va el internet? lo que produzco, no. Se va a volver Ah, variable. Aquí hay un componente importante, tal vez lo menciones por eso, es que si yo no produzco, creo que en las tarifas de luz hay una tarifa estándar, utilices la luz o no. Y esa parte podría ser un costo fijo, pero es muy difícil que lo consideremos así porque regularmente cambia de acuerdo al consumo de cada mes. Profe, entonces, un ejemplo de costo, digamos, fijo sería como el Netflix, que ya tiene un monto a pagar cada mes. Si se ocupara Netflix para producir bienes y servicios, sería un costo fijo. Pero como no, yo creo que no, sería un gasto fijo, ¿no? Un gasto, una erogación que hacemos, pues por gusto, ¿no? Es un gasto de consumo. Pero Perdón, maestro, sería, por ejemplo, el internet, ¿no? Que ya tienes tu plan de cada mes pagar la misma cantidad. igual, si es para producir bienes y servicios, se vuelve un costo fijo. Si no, es un gasto de consumo fijo.
Entonces, ahí radica, como podrán ver, la gran diferencia, ¿no? Entre gasto y costo, y además en este caso que sean fijos. Ahora, entonces les decía, sin importar el volumen de producción, nosotros tenemos esos gastos. Los variables es totalmente lo opuesto. Están relacionados directamente con la producción de bienes y servicios. Y según el nivel de producción, aumentan o disminuyen. En este caso, si yo empiezo a producir más, lo que decía la compañera, tal vez consuma más energía eléctrica. También voy a consumir más insumos, o sea, voy a comprar más materia prima. Entonces, si yo produzco más, voy a tener mayores costos variables, ¿no? Esa es una relación directamente con mi nivel de producción. Entonces, esos son ejemplos. Si yo, por ejemplo, en la empresa trabajo con 10 personas, a esas 10 personas, su nómina o su sueldo, ¿es un costo fijo o es un costo variable? Costo fijo, ¿no? Porque ya tienen el precio, le voy a decir, y no es el precio, es la cantidad que se le va a dar a cada empleado. El sueldo. Ujú. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa que podrían ser variables? Pues puede que sea variable por el tiempo que trabajan. Por ejemplo, unos pueden trabajar menos y otros más. O se Mm, pueden ayudar a hacer horas extras. Es Van entendiendo el puesto. un concepto variable, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Pues el costo está en función en la hora, ¿no? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo aplicas? Pues, aunque tú busques, aunque tú, pues, por trabajo, más o menos por la hora de trabajo que hagan, es el costo que se va a realizar, que se les va a dar. Depende mucho. Por ejemplo, no es lo mismo el pago de 8 horas que el de 12, y mucho menos el que se aviente 24 horas, por poner un ejemplo. Así Entonces es. ahí podría variar. Hay modalidades de contratación en las que sí se consideran como variables. No son todas. Digo, regularmente contratamos a una persona y le damos un sueldo ya fijo, ¿no? Y por eso se puede poner como costo fijo. Pero cuando va a depender de si producimos más o producimos menos, se vuelve un costo variable. Por eso los salarios, los sueldos, se pueden transformar en costos variables. Digo, regularmente, nosotros lo tomamos como costos fijos, pero como ustedes dicen, se pueden transformar en variables por esas circunstancias, ¿no? Que de repente, eh, podamos pagarle más o menos dependiendo de cuánto se produce, pero es un tipo de contratación, especial, ¿no? Donde, por ejemplo, a los trabajadores se les pague, por ejemplo, un bono de productividad, ese bono es variable y hay una parte fija. O sea, tu sueldo base es y si tú produces más, te doy un bono de productividad. Entonces reciben ese bono como una parte variable de su sueldo también. Ok, muy bien, chicos. Entonces, la fórmula del costo total, ya con estas nomenclaturas que aprendimos, el costo variable total es CVT. El costo total va a ser igual a los costos fijos totales más los costos variables totales. Y así quedaría la fórmula del costo total. ¿Vale? Ok. Bien, ahora vamos con los costos medios. Así como calculamos la producción media, hay costos medios o costo total medio. En esta parte vamos a darle la nomenclatura de CTM, que es costo total medio o costo total promedio. Es el costo de producción promedio y puede hallarse de dos maneras. O sea, hay dos formas de calcularlo. Y ahí les va. El costo total medio puede ser igual a costo total entre unidades de producción o unidades producidas, que podemos representarlo por UP. Entonces, el costo total medio puede ser igual a costos totales entre unidades producidas. La siguiente fórmula también se puede utilizar.
que es costo total medio, aquí está, es igual a costos fijos medios más costos variables medios. Profe, Mande. dice que si puede aceptar a la compañera Giovanna que no puede entrar a ¿cómo se llama? A la reunión aquí a Zoom. A la clase, ok. Ajá. A ver si ya está ahí. Ah, sí, se desconectó, ¿no? Ok, gracias. Gracias, gracias. A ver, espero que ahí Giovanna ya esté viendo o esté escuchando. Si no, hay que reiniciar su audio y su video. Pero bueno, ahí me van diciendo. Ok, entonces hay dos formas de calcular el costo total medio. Una es costos totales entre unidades producidas y otra es costos fijos medios más costos variables medios. Estos todavía no los hemos visto. Si ustedes, otra vez Giovanna. Ok. Si ustedes, mm, pueden observar, estos todavía no los hemos calculado. Costos fijos medios y costos variables medios. Y ahí les va cómo se calcula cada uno de esos. El costo fijo medio se obtiene al dividir los costos fijos totales entre las unidades producidas. ¿Vale? Ese es como se calcula el costo fijo medio. Y el costo variable medio es costos variables totales entre unidades producidas. ¿No? Entonces, está muy sencillito, pero si se van perdiendo me dicen. Ok, entonces ya tenemos costos totales, costos medios. Y ahí les va el ejemplo. A ver, aquí me van diciendo si se me pierden. Pero recuerden que aquí en las columnas yo les pongo cómo se hacen las operaciones. ¿Vale? Ok. Bueno, tenemos aquí número de obreros y unidades producidas por día. Y aquí tenemos los costos fijos totales, los costos variables totales, los costos totales, los costos fijos medios, los costos variables medios y el costo total medio. Nótese, vamos a hacer los cálculos, si ustedes quieren. Siempre los costos fijos totales se van a dar independientemente si producimos o no. Entonces los costos fijos, si hay cero producción, de todos modos vamos a pagar 200 de renta o de lo que estemos pagando. ¿Vale? Puede ser la nómina, no sé. Entonces, no hay costos variables porque los costos variables sí dependen de cuánto producimos, entonces hay cero. Y el costo total queda en 200. ¿Por qué? Son los costos fijos. Y lo demás, pues no se calcula porque nada más están los costos fijos. ¿Vale? Entonces la primera línea se calcula así. Cuando yo voy teniendo un obrero, produzco 20 unidades. ¿Cuánto de costos fijos tengo? 200, porque son fijos, no cambian. Pero, ¿cuál es el costo variable? Pues de 20 unidades yo voy a tener 40 de costo variable. Entonces los costos fijos más los costos variables me van a dar los costos totales, que está aquí, por ejemplo. Es la columna 3 más la columna 4. Entonces 200 más 40, 240. Ahora los costos fijos medios es los costos fijos totales entre las unidades producidas. 200 entre 20 me da 10. Ahora, los costos variables totales son los costos, costos variables medios, perdón. Los costos variables medios van a ser los costos variables totales entre las unidades producidas. 40 entre 20 es igual a 2. ¿Vale? Y están los costos totales medios. Aquí hay dos formas de calcularlos. Pueden ser, recuerden las dos fórmulas pasadas. Aquí está. Puede ser costo total entre unidades producidas o costos fijos medios más costos variables medios. Entonces, la primera fórmula, costos totales entre unidades producidas. 240 entre 20 me da 12. Y la otra fórmula es costos fijos medios más costos variables medios. Entonces, 10 más 2, 12. Entonces, siempre me va a dar lo mismo.
¿no? Son las dos formas de calcularlo. Y así consecutivamente, tengo 2 obreros, me producen 48 unidades, siguen permaneciendo los costos fijos. Los costos variables en este caso son 80. Entonces, los costos totales van a ser 200 más 80, 280. Los costos fijos medios van a ser los costos fijos entre las unidades producidas. 200 entre 48, 4.2. Los costos variables medios van a ser los costos variables totales entre las unidades producidas. Y me van a dar 1.6. Y los costos totales medios pueden ser este más este. 4.2 más 1.6, 5.8. O 280 entre 48 y me va a dar 5.8. Hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, Mande. discúlpeme, es que a mí me sacó de la reunión y hasta ahora pude ingresar, entonces no supe qué explicó. Pero lo de la fila 3 y la fila 4 es algo que ya se nos da o viene por alguna fórmula. La columna. Ajá, la columna. Las 4 columnas que están aquí se les dan el ejercicio. Las 4. Ah, bien. Ajá. Ok, sí. Gracias, profe. Sí, las que van a calcular son las 5, 6, 7 y 8. En el dado caso que yo les pusiera un ejercicio, ustedes van a calcular 5, 6, 7 y 8. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro el ejemplo? Sí, todo bien. Sí, profe. Bien, si tienen duda, pregunten. Bueno, a ver. Ahora vamos con lo siguiente. Si graficáramos estos valores que están en la tabla, la gráfica quedaría de esta manera. Fíjense, los costos fijos totales se van a mantener en una misma línea, siempre, ¿no? En este caso son 200 y no importa lo que produzcamos, siempre va a ser lo mismo. Los costos variables, conforme vayamos produciendo, van a ir aumentando, ¿no? Y los costos totales van a aumentar a partir de los costos fijos. De ahí se les va sumando los costos variables. Y entonces van a ir aumentando hasta llegar a este punto. Esas son las gráficas de costo total, costo variable total y costo fijo total. Si graficáramos los costos medios, aquí están, costo variable medio, costo fijo medio. Fíjense aquí la diferencia. Los costos variables siempre van a ir como aumentando. ¿Por qué? Porque aumentan conforme se va produciendo más. Los costos fijos, como se mantienen siempre al mismo nivel, conforme producimos más, se van haciendo más pequeñitos porque los va absorbiendo la producción, ¿no? Entonces, conforme se van produciendo, pues se divide entre más elementos. Por lo tanto, el costo total medio va a ir disminuyendo a un cierto grado, ¿no? Igual que la ley de los rendimientos decrecientes, hasta un cierto grado va disminuyendo, pero después va aumentando por el efecto de los costos variables. Pero disminuye por el efecto de los costos fijos. Entonces ahí se van como equilibrando esas dos fuerzas. Bueno, hasta ahí. Espero que les haya quedado claro. Ahora vienen los costos marginales. Y pregunta aquí, ¿qué era la producción marginal cuando vimos la producción? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me diga qué era la producción marginal. En la clase pasada lo vimos. A ver si todos están calladitos, ¿verdad? Ok, nadie se acuerda. Bueno, cuando vimos producción marginal era la cantidad de producción que aumentaría si yo aumento un trabajador. ¿Vale? Entonces, en este caso va a ser muy parecido. Va a ser el costo en el que yo incurro cuando se produce una unidad más. El costo marginal va a expresarse mediante esta fórmula. Costo marginal, que lo vamos a denotar como CM, va a ser igual a
el incremento del costo total entre el incremento de las unidades producidas. Acuérdense que este triangulito significa cambio o significa incremento. ¿Sale? Entonces, el cambio en el costo total entre el cambio en las unidades producidas o el incremento del costo total entre el incremento de las unidades producidas. Bien. Otra forma en la que podemos calcular el costo marginal va a ser el cambio en el costo variable total entre la producción marginal. Por eso les preguntaba lo de la producción marginal. La producción marginal, si recuerdan bien, es la producción que se da ante el aumento de un trabajador. Entonces, desde el punto de vista matemático, el costo marginal puede definirse como la primera derivada de la función del costo total que expresa la tasa de cambio del costo total cuando la producción aumenta. Permítame un segundo.